¿Has oído hablar alguna vez de un hombre que desafió las leyes del tiempo? Un hombre que, según los registros históricos, habría vivido durante siglos, a lo largo de generaciones, sin envejecer jamás. Suena a ciencia ficción, pero ¿y si te dijera que existen relatos de un personaje que apareció y desapareció de la historia sin dejar huellas concretas de su origen ni de su muerte? Este hombre era conocido como Conde de St. y no era un personaje cualquiera. Los registros indican que estuvo presente en momentos históricos cruciales, interactuando con figuras poderosas como Luis XV de Francia y Catalina la Grande de Rusia. Pero lo más extraño de todo esto, es que siglos después de su supuesta muerte, surgieron informes de personas que afirmaban haberlo visto, exactamente con el mismo aspecto, sin un solo signo de envejecimiento. ¿Cómo es esto posible? ¿Fue el conde de St. un alquimista que descubrió el secreto de la inmortalidad? ¿Era un viajero en el tiempo? ¿O se trata solo de uno de los mayores engaños de la historia? ¿Y si te dijera que hay evidencia de que este hombre, supuestamente fallecido en el siglo XVIII, todavía era visto en el siglo XX? Puede que incluso lo dudes ahora, pero te garantizo que al final de este vídeo, tu visión del tiempo, la muerte y la realidad misma tal vez nunca vuelva a ser la misma. Así que deja tu me gusta, porque lo que te voy a contar ahora te dejará boquiabierto. La primera pregunta que surge es, ¿quién era este hombre? ¿De dónde vino? ¿Y por qué su historia se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la humanidad? Si buscamos registros oficiales sobre el conde de St. caeremos en un auténtico laberinto de incertidumbres. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de personajes históricos, su origen es completamente incierto. Algunos dicen que nació a finales del siglo XVII, otros dicen que apareció misteriosamente ya adulto, sin ningún registro de su nacimiento o infancia. Algunas teorías señalan que podría ser el hijo ilegítimo del príncipe Francisco II Rákóczi de Transilvania, mientras que otras afirman que simplemente apareció en la alta sociedad europea, ya con una reputación extraordinaria. En cualquier caso, cuando empezó a hacerse notar, St. ya poseía conocimientos que nadie podía explicar. Hablaba con fluidez francés, inglés, alemán, español, italiano, ruso e incluso lenguas antiguas como griego, latín y sánscrito. ¿Cómo podía alguien, en aquella época, sin acceso a una educación formal integral, dominar tantos idiomas de forma magistral? Además, parecía poseer una erudición infinita. Tocaba perfectamente varios instrumentos musicales, pintaba obras detalladas, y lo que es aún más intrigante, tenía conocimientos científicos y alquímicos extremadamente avanzados para su época. La pregunta sigue siendo, ¿dónde aprendió todo esto? Él hubiera tenido siglos para acumular conocimiento. Y las historias empiezan a volverse aún más extrañas cuando algunos testigos afirman que St. nunca comí delante de los demás. En las cenas de la nobleza, solo bebía vino, pero nunca comía. Dijo que había desarrollado técnicas secretas de purificación corporal que lo mantuvieron joven y saludable. La fama del conde de St. comenzó a extenderse cuando varias personas, separadas por décadas, afirmaron haberlo encontrado sin mostrar signos de envejecimiento. En 1760 fue descrito como un hombre de aspecto joven, elegante y sumamente culto. Ahora, conserve esta información. 30 años después, a principios del siglo XIX, una condesa llamada Madame de Ademar, que había conocido a St. décadas antes, afirmó que él la visitó y se veía exactamente igual. Sin arrugas, sin signos de envejecimiento. ¿Cómo sería esto posible? Ahora, llevemos este misterio a otro nivel. ¿Qué pasaría si os dijera que, en el siglo XX, el nombre del conde de St. todavía aparecía en varios documentos e informes? Parece imposible, ¿no? Pero los informes son claros, hombres de la nobleza, líderes estatales, historiadores e incluso ciudadanos comunes y corrientes afirman haber encontrado a este enigmático personaje en diferentes épocas y lugares, siempre con la misma apariencia, los mismos conocimientos, y lo más aterrador de todo, sin que parezca envejecer ni un solo día. ¿Estamos enfrentando uno de los mayores secretos de la humanidad? ¿O realmente el conde de St. descubrió una forma de desafiar a la muerte? 1789, Francia estaba al borde del colapso. La tensión política crecía cada día y la Revolución Francesa estaba a punto de estallar. Muchos aristócratas intentaron huir del país temiendo por sus vidas, y fue en este momento crítico de la historia cuando algunas figuras de la nobleza afirmaron haber visto al conde de St. Él hubiera sido visto en medio de los salones de París, advirtiendo a los miembros de la corte sobre el destino inminente de la monarquía. Los informes indican que él incluso tuvo reuniones secretas con María Antonieta, advirtiéndole que si no tenían cuidado, la familia real no sobreviviría a los acontecimientos que estaban por venir. Pero el detalle más inquietante,
Una condesa de la época, llamada de Adhemar, escribió en sus memorias que volvió a ver a St. Germain en 1793, exactamente 4 años después de su supuesta muerte. Y lo más aterrador, él no había cambiado en absoluto. Ni una arruga más, ni una cana más. Parecía exactamente igual, como si el tiempo simplemente no tuviera ningún efecto sobre él. ¿Pero cómo sería esto posible? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Pasaron las décadas y la figura de St. Germain parecía haber desaparecido, hasta que, a principios del siglo XIX, un hombre desconocido se habría puesto en contacto nada menos que con Napoleón Bonaparte. Según registros de la época, un misterioso consejero habría visitado a Napoleón en secreto, ofreciéndole conocimientos sobre estrategias de guerra y poder. Él hubiera dicho que conocía los secretos para controlar naciones y llevar ejércitos a la victoria. Napoleón, fascinado, le habría pedido a este hombre que se identificara. ¿La respuesta? Soy el conde de St. Germain. Ahora presten atención a esto, las cuentas de St. Germain no se detuvo en el siglo XIX. Se le siguió viendo durante el siglo XX. En 1902, un famoso teósofo llamado Annie Besant afirmó haber conocido a un hombre misterioso que dijo haber vivido durante cientos de años y poseer un conocimiento superior al entendimiento humano. Cuando le preguntaron su nombre, simplemente sonrió y respondió, «Puedes llamarme conde de St. Germain». En 1935, una socialité francesa afirmó haber conocido a un hombre que decía ser descendiente directo de St. Germain, pero que tenía exactamente la misma apariencia descrita en siglos anteriores. Ya en 1972, un profesor de historia en París informó haber sido abordado por un hombre extremadamente culto, quien le dijo detalles precisos sobre acontecimientos históricos que no estaban contenidos en ningún libro. Cuando le preguntaron quién era, se limitó a decir, «Soy un estudiante del tiempo». ¿Y la historia más reciente? En 2012, un hombre con rasgos idénticos a las pinturas antiguas del conde de St. Germain fue visto en Europa del Este. Vestía ropa moderna, hablaba varios idiomas a la perfección y cuando le preguntaron su edad se limitó a responder con una sonrisa. Ahora, piénsalo, ¿es posible que el conde de St. Germain siga vivo, o mejor dicho, ¿es realmente un inmortal? El conde de St. Germain habría muerto ese día 27 de febrero de 1784, en la ciudad de Eckernförde, Alemania. Al menos eso es lo que dicen los registros oficiales. Su fallecimiento fue informado por el príncipe Carlos de Hesse, uno de los pocos hombres que afirmó estar cerca de St. Germain en sus últimos años. Pero aquí está el primer gran problema, no hay cadáver, ni tumba, ni certificado de defunción. Nada. Así es. No hay pruebas concretas de que realmente haya muerto. Y si hay algo que hemos aprendido hasta ahora es que cuando se trata de St. Germain, nada es lo que parece. Poco después del anuncio de su muerte, algunos miembros de la aristocracia europea afirmaron que el conde todavía estaba vivo. Supuestamente fue visto en Venecia en 1788 y en París durante los primeros años de la Revolución Francesa. La famosa condesa de Adhemar, que había informado de reuniones anteriores con St. Germain, escribió en sus memorias que lo vi en 1793, exactamente igual, sin signos de envejecimiento. ¿Y lo más extraño? Según los informes, le dijo que la revolución no terminaría bien para muchos. Unos meses más tarde, María Antonieta fue guillotinada y Francia quedó sumida en el terror. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.